Bueno, ahí está, sí, ahí está. Larguemos nomás. Ahí vamos. Venimos. Aire. Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir con nuestras clases de administración rural. Nos hemos abocado antes a los recursos a administrar, ¿no? Recursos naturales, humanos y de alguna manera de recursos materiales, digamos, materiales, humanos y naturales. Estuvimos hablando del clima, del suelo, cómo utilizarlos de una manera más eficiente sin dañarlos. Y este entorno que tenemos, suelo, clima y demás, es lo que nos permite decidir qué actividades se pueden desarrollar en esta empresa. Si vamos a hacer mucho maíz, mucho trigo, mucho soja, si todas funcionan, si es lo mismo hacer una cosa sola. Hay muchos lugares del país que no tienen demasiadas alternativas y bueno, de alguna manera hacen un monocultivo. Podría ser el caso de la caña de azúcar, podría ser el caso de, por supuesto, los frutales, la yerba mate, el té, digamos, los viñedos, en fin, hay un montón de actividades que además son plurianuales y que no necesariamente, o mejor dicho, no son perjudiciales para la estructura del suelo. En la parada pampeana no es así. En la parada pampeana necesitamos combinar las alternativas posibles para lograr un mejor resultado global. Es por esto que, considerando el contexto que nos ofrece la naturaleza de clima y suelo, nosotros elaboramos una secuencia de cultivos que es la mejor, digamos, que es la que ofrece el mejor resultado y económico y físico y conserva mejor nuestros recursos. En este sentido, la rotación agrícola es algo muy antiguo, digamos, que permitió a mucha gente evitar que, por ejemplo, proliferen las plagas, donde uno hace maíz y después vuelve a hacer maíz y demás. Hay muchas especies, muchos insectos que viven del maíz, que siempre tienen alimento para crecer, reproducirse y desarrollarse como comunidad. Esto, por supuesto, hace que los rindes sean cada vez peores porque los ataques de las plagas son cada vez mayores. Y en función de esto es que uno dice, si, por ejemplo, tal isoca que consume maíz, al año siguiente no tiene nada de maíz porque hicimos soja, no va a proliferar, todas sus especies se van a morir y de alguna manera es lo que llamamos cortar el ciclo de la plaga. Lo mismo pasa con las malezas, porque distintos cultivos, primero que digamos la época de desarrollo de las especies cultivables, las que nosotros queremos para nuestra actividad, a veces tienen fechas distintas de siembra, de cosecha y demás. Y por otra parte, la potencialidad de uso de distintos herbicidas e insecticidas, son sobre todo herbicidas en este caso, permite controlar diversas otras malezas, digamos. O sea, por un lado estábamos con las plagas de los insectos y ahora estamos con las malezas. Este sería gran parte del efecto que produjo en la antigüedad la rotación. Digo en la antigüedad porque ya un poco más no tan antiguo, empezamos a considerar el tema de la estructura del suelo, que si nosotros arábamos y disqueábamos y le pasábamos una rastra de dientes y toda la maquinaria la que cada vez más se dispuso, empezábamos a destruir la estructura del suelo, que es esa manera de agregarse para tener el mejor equilibrio tierra, agua, aire, que brinde la mejor potencialidad para el desarrollo de las plantas. Si esa estructura se va estropeando, los suelos se van apelmazando, las raíces no pueden respirar, los microorganismos no pueden trabajar, etc. Es por esto que se creyó que la integración de distintas especies herbáceas constituyó lo que llamamos una pastura, una pradera, y eso le da mucha estructura al suelo. Así empezó la rotación agrícola-ganadera. Un suelo muy bueno, muy agrícola, de pergamino o de arrecifes
o alguna zona que ustedes se puedan imaginar como de muy buena calidad, necesitaba de todas maneras pasar por un periodo ganadero, que después vamos a ver, justo hay momentos en los cuales no es de mucha rentabilidad la ganadería. En suelos buenos de todas maneras se imponía un ciclo ganadero para restituir las propiedades del suelo. Más adelante vino la siembra directa, en donde ya los suelos agrícolas, al no ser agredidos con las herramientas, pudieron prolongar los ciclos agrícolas indefinidamente, siempre cuidando la rotación agrícola, o sea, la secuencia de cultivos, por ejemplo, trigo, soja, maíz, soja, ¿no? Y después de vuelta trigo, soja, maíz, soja. Es decir, que este lote tuvo trigo, soja este año, el año que viene va a tener maíz y el año que viene va a tener soja. Después podría tener girasol. Bueno, eso, cada zona tiene que estudiar su propia rotación. Pero lo que estamos hablando acá no es tanto de la cuestión técnica, sino que todo esto nos condiciona el análisis económico que vamos a hacer de esto, porque son las posibilidades que tenemos de desarrollar determinadas actividades que son las que nos van a dar plata. Bien. Entonces así tenemos lo que conocemos como una rotación agrícola o una rotación agrícola-ganadera. La rotación agrícola-ganadera tuvo que ver mucho con utilizar de la ganadería y sus pasturas para recuperar el potencial del suelo para el uso y disponibilidad de mejores rindes en la agricultura. Bien. Considerando que la siembra directa ha permitido prolongar mucho el ciclo agrícola de manera tal que algunos campos con muy buen potencial no tengan necesidad de hacer ganadería para esto si toman todas las precauciones del caso, igualmente se nos impone en una ganadería, en un suelo ganadero que quizá no tenga tanta aptitud agrícola, tener una buena rotación ganadera, solo que aquí con otros fines. Una rotación agrícola tiene por objetivo conservar o recuperar las propiedades del suelo. Una rotación ganadera siempre tiene pasturas, por lo tanto no sería tanto ese el problema. Entonces, ¿por qué necesitamos una rotación ganadera? Porque nosotros queremos ofrecer a la ganadería, ya sea de carne o de leche, particularmente nos vamos a referir a los rumiantes que pastorean, les queremos ofrecer la mayor cantidad, calidad y, ¿cómo se podría llamar? Permanencia, digamos, o repartido a lo largo del año de pasto. Le queremos ofrecer mucho pasto, le queremos ofrecer buen pasto y le queremos ofrecer distribución de pasto a lo largo del año. De alguna manera que nosotros lo podamos planificar. Esta es la administración que nosotros tenemos que hacer de ese forraje. Esto quiere decir que, no nos confundamos, ¿no? En algún momento vamos a hablar del pastoreo rotativo para las actividades ganaderas específicas. Y esto de la rotación ganadera es otra cosa. Pastoreo rotativo quiere decir que hoy comen esta parcela, mañana comen en la otra y pasado comen en la otra, franjitas chicas con alambrado eléctrico. La rotación ganadera significa que hoy voy a implantar esta pastura en este lote, que va a durar 4 años. El año que viene voy a implantar otra pastura en el lote de al lado, que va a durar 4 años, hasta que finalmente en todo el campo, si tuviera 4 potreros, tendría un potrero que se implantó la pastura este año, otro potrero que se implantó la pastura el año pasado, otro potrero que se implantó la pastura hace 2 años y otro potrero que se implantó la pastura hace 3 años. ¿Por qué esto? Porque según la edad de la pastura también cambia la producción y la necesidad de reponerla. Entonces, esto nos permite que no tengamos que reponer toda la pastura, todas las pasturas de todo el campo, toda la superficie asignada a la ganadería en un año, sino que tengamos que reponer solamente lo que se va desgastando.
Es algo muy parecido a lo que se hace con la maquinaria, cuando alguien tiene 4 tractores y no quiere que todos los 4 tractores se les ponga viejo al mismo momento y después tener que reponer los 4. Lo lógico es ir reponiendo cada 2 o 3 años alguno de los tractores, de manera que siempre haya uno bastante viejo, otro más o menos y otros nuevos. Y con las pasturas es algo parecido. Además, las pasturas al principio tardan en implantarse, producen poco, después producen mucho, y cuando van pasando al tercero o al cuarto año ya producen menos y empiezan a tener menos plantas. Entonces este es el motivo por el cual prestamos atención también a las rotaciones ganaderas. Nos interesa, para encarar una actividad de tambo o de producción de carne, tener una buena rotación ganadera. Es posible que, digamos, hace 20 años, mucha gente tuviera una rotación agrícola-ganadera en todo el campo. Entonces, no había una superficie ganadera, sino que esta iba variando de acuerdo a la necesidad de recuperar para la agricultura los lotes de todo el establecimiento. Esto no pasa más porque, gracias al advenimiento de la siembra directa, por supuesto que la siembra directa ha traído, digamos, en su desarrollo y en su masificación otros problemas. Por supuesto son los problemas que trae el progreso, y no hay que lamentarse de ello, hay que enfrentarlos y dominarlos. Y entonces ahora es como que los mejores suelos agrícolas dicen: esta es mi zona agrícola y esta es mi zona ganadera. Ocurre que hay actividades ganaderas como el tambo que, digamos, en determinados momentos son altamente rentables o altamente, digamos, generan mucho ingreso, y es posible que querramos producir mucho pasto y para ello también utilicemos buenos lotes, o sea que aún siendo superficie potencialmente agrícola, la usamos para ganadería de tambo en este caso. Lo más probable es que obtengamos gran producción de pasto y esto se transforma en gran producción de leche. Lo cierto es que ahora se determina qué parte del campo es agrícola y qué parte del campo es ganadera. Cada uno tiene su rotación. Su rotación agrícola es para un mejor uso del suelo y del manejo de plagas, enfermedades y malezas. Y la rotación ganadera es para un aporte forrajero bien distribuido, con mucha producción de pasto y demás. Y así podemos determinar particularidades de la actividad ganadera. Así como una rotación agrícola, uno puede jugar con la secuencia de cultivos, ¿no? Puede decir, bueno, hago trigo, soja, maíz y después soja. Tengan en cuenta que la soja después del trigo es una soja de segunda que rinde menos y tiene más dificultades, o incorporo el girasol en esa rotación o incorporo el sorgo en esa rotación. Bien, entonces lo importante de todo esto es que nosotros no vamos a sembrar y dedicarnos a la actividad que más da, por ejemplo la soja en la Argentina. Nosotros tenemos que dedicarnos a la rotación que más da, porque eso es lo permanente. Si uno hiciera todo el tiempo soja, diríamos que es pan para hoy y hambre para mañana, porque quizás tenemos una buena renta ahora. Después vamos a ver otras dificultades, ¿no?, que tiene operativas, pero bueno, básicamente sería el principal problema. Es por esto que lo que nos interesa calcular el margen bruto, no solamente del cultivo en particular, que es una cosa que estamos acostumbrados a oír, sino del conjunto de la rotación. Y tenemos que comparar esta secuencia de cultivos con esta secuencia de cultivos. Eso sería lo que nos interesa desde el punto de vista administrativo. Y en el caso de las actividades ganaderas, haber determinado una determinada rotación ganadera
y una determinada producción de pasto, sabemos la cantidad de animales que podemos llegar a tener. Por supuesto, vamos a tener un bloque para hablar del balance forrajero. No necesariamente la gente tiene en el campo la cantidad de hacienda que le permite el pasto que produce. La gente tiene en el campo lo que le permite todo el sistema. Nosotros vamos a hablar en administración de sistemas de producción. Los hay, sistemas más pastoriles, sistemas intermedios y sistemas muy intensivos. Esto quiere decir que reciben mucha suplementación. Entonces, no se tiene la cantidad de hacienda que el campo permite, sino un sistema que ha sido organizado en función de distintos componentes en la dieta de los animales, en los cuales el pastoreo directo, esto de la vaca ir a comer para buscar el pasto, es solamente uno de los ingredientes y uno de los componentes. El hecho de tener sistemas más intensivos implica una serie de inversiones, una serie de operaciones mucho más complejas que deben ser analizadas con las herramientas financieras que vamos a presentar hacia el final. Ustedes deben poder manejar la organización de los sistemas productivos y las herramientas con las cuales se miden sus resultados. Por un lado son resultados físicos y por otro lado son resultados económicos. Estos resultados económicos se miden a corto plazo, a nivel de un año, o a largo plazo ya como si fuera un proyecto de inversión. Y con esto vamos redondeando esta parte que yo he titulado rotaciones, pero como ven es una manera de introducirnos en los sistemas de producción y las herramientas que vamos a utilizar económicas para poder medir sus resultados. Muchas gracias. Bien. Uy, pará.